Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una lección más de Casas de Vida. Y hoy vamos a tocar la lección número 35 y vamos a hablar de un tema tan especial que a Dios le agrada. Está en el corazón de Dios que todos nosotros tengamos este principio, no solamente como una información y un conocimiento, sino que este principio lo tengamos implantado en el corazón. Y les voy a hablar de este principio. Este principio se llama integridad. Y yo sé que a lo mejor esta palabra la has escuchado antes, pero yo quiero reafirmarte y decirte que a Dios le place muchísimo que tú tengas incrustada en tu vida la integridad. Y yo quiero leerte este versículo clave porque para mí es muy importante que tú entiendas que Dios en su palabra habla de integridad para que tú la tengas como un estilo de vida, es decir, para que la pongas en práctica, para que avances en ella, para que cosas que has aprendido en tu vida diaria, a través de estos años, puedan ser revertidas por estos principios de integridad que nos habla la palabra. Mira lo que dice Tito 2:7 en nuestro verso clave. Dice, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Fíjate, si lo ves, aquí habla de esta palabra, de integridad. Dice que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que presentarnos en todo momento y siempre con integridad, que tenemos que hacer buenas obras, que se reflejen, porque la gente necesita ver la vida de Dios en cada uno de nosotros. Así que yo te voy a hablar de este principio de la integridad, en donde lo vamos a ver en varios aspectos de nuestra vida. Lo vamos a aterrizar a nuestra vida práctica, a nuestro diario vivir, porque como te digo, el objetivo de que tú aprendas este principio, es que lo pongas en práctica, es que tú lo bajes a tu vida cotidiana, y si hay que hacer unos cambios en nuestra vida, los vamos a hacer. Dios, además de que aprendas esta integridad, te dice que nosotros tenemos que ir perfeccionándonos en nuestra vida. Pero ojo, perfeccionándonos no quiere decir que seamos perfectos. Perfeccionándonos quiere decir que caminemos todo el tiempo en integridad, es decir, en rectitud, haciendo lo correcto y lo que dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de perfección, a veces la gente piensa que tenemos que ser perfectos y que nunca debemos de equivocarnos. Yo quiero recordarte que el único perfecto fue Jesús. Él marcó el camino, Él nos enseñó, Él nos modeló cómo tenemos que caminar, pero Él lo que nos intenta decir es que podemos tener muchos defectos, pero su palabra es la que nos perfecciona. Y este principio de la integridad va a hacer estos cambios en nuestra vida que todavía no hemos podido lograr. Yo quiero leerte este versículo que está en Proverbios 10:9, que dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Fíjate qué beneficio tan grande es que tú y yo caminemos en integridad. Dice que podemos caminar confiados, podemos caminar seguros de que Dios está con nosotros, que nos respalda y que ninguna cosa nos podrá suceder porque vamos en ese camino de rectitud. Quiero hablarte también de esta integridad en los dos aspectos que te había mencionado antes. La integridad vertical se refiere a esta integridad, a esta rectitud delante de Dios. Muchos de nosotros pensamos que a veces hacemos las cosas sin que Dios lo sepa, porque la gente no nos ve y creemos que Dios tampoco nos ve. Pero yo quiero contarte y decirte que Dios pesa nuestros corazones. Dios conoce hasta los últimos pensamientos que hay dentro de nosotros. Nosotros tenemos que ser siempre íntegros, tratar de ser íntegros con Él. Sabes que seguir sus caminos, obedecerle y seguir estos principios. Esto es lo que habla de la integridad de manera vertical, que es hacia Dios. Yo quiero decirte que la integridad, su sinónimo es rectitud.
Y como te decía en un principio, en la palabra de Dios todo el tiempo se habla de integridad y también de rectitud. Mira aquí, dice que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de rectitud, de la palabra recto, venía del hebreo que quería decir que las personas eran justas en administrar, eran rectas en su conducta y carácter, eran justas en su gobierno, eran justas en sus negocios, rectos en todo lo que hacían conforme a la ley de Dios. Y ¿sabes qué? Eso es lo que aprecia el Señor, que nosotros en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestro diario vivir seamos íntegros. Íntegros quiere decir, la palabra íntegro quiere decir que no nos falta nada, que somos de una sola pieza, que siempre caminamos en este camino de la verdad, que las circunstancias no nos mueven del lugar donde nosotros hemos determinado caminar. Esto es integridad. Y mira lo que habla el Nuevo Testamento acerca de lo que quiere decir esta palabra rectitud, que es lo mismo que integridad. Fíjate, rectitud en el Nuevo Testamento se habla que es equidad en convicciones, carácter y acciones. Y sabes, cuando yo estaba leyendo esto, yo entendía que nosotros tenemos que aprender a ser congruentes. Congruentes en lo que decimos que somos y congruentes en lo que verdaderamente somos. Porque a veces decimos que somos hijos de Dios, decimos que amamos a Dios, decimos que estamos en la verdad, pero no caminamos en la verdad, no hacemos las cosas correctas. Y esto es lo que significa integridad. Ser y caminar en la verdad de Dios. Así que quiero seguir adelante porque yo quiero que tú comprendas que la palabra recto, el ser recto es algo muy importante, es una virtud que todo hombre y mujer, hijos de Dios, debemos de tener. Porque recto quiere decir virtuoso, quiere decir íntegro. Quiere decir puro de vida, correcto de pensamiento, también de sentimientos y de acción. Dice que es alguien justo, derecho, que vive en rectitud. Imagínate que alguien te pueda decir, tú eres un hombre íntegro. Que alguien por la calle diga, esa mujer que va por ahí es una mujer íntegra. Eso es lo que desea Dios, que de verdad se pueda ver esta rectitud en nuestros corazones. Pero desgraciadamente lo que se ve mucho es falta de integridad. En el mundo vemos personas con mucha falta de integridad. Nosotros a veces hemos crecido con costumbres, con enseñanzas que muestran falta de integridad. Una de las cosas en donde más se muestra la falta de integridad es en la idolatría. Y la idolatría no es otra cosa más que poner algo que no es Dios en nuestros corazones. Ese algo como si fuera el dinero, el poder, las riquezas, una vida ligera, ponerla en primer lugar en nuestros corazones antes que a Dios. Ahí es donde más se refleja la falta de integridad. Porque te voy a decir una cosa, hombre y mujer, la integridad refleja nuestra relación con Dios. La integridad refleja que nosotros conocemos la voluntad de Dios, porque la integridad tiene que ver con todos los principios de la palabra que nos llevan a vivir pues esta vida recta de la que te estoy hablando. Y el otro aspecto de la integridad, pues yo sé que tú te vas a alinear mucho con esto porque es esta integridad horizontal. Y habla de las relaciones, habla de las personas, habla de lo que significa tu palabra para los demás. Yo quiero hacerte esta pregunta que también la hace el manual y que yo me la hice cuando estaba estudiando. Es esta palabra de ¿cuánto vale tu palabra? Cuando tú prometes algo a alguien, ¿lo cumples? Porque sabes que a veces se nos hace tan fácil prometer, decir, comprometernos en algo y ¿sabes qué? Quedar mal con las demás personas. Dios nos llama que así como nosotros queremos quedar bien con Él y tratamos de caminar en sus caminos, también tenemos que hacerlo con los demás. Que si tú quedas con alguien, tienes que cumplir esa palabra, ese compromiso.
Una de las cosas donde se ve más esta falta de compromiso es en las finanzas, porque hemos aprendido, nos han enseñado, incluso hemos escuchado por ahí que si no transas, no avanzas, que si tú escondes o guardas dinero, pues vas a acumular más, que si tú haces estos malos manejos, pues vas a avanzar más rápido que los demás. Y yo quiero decirte que esto no es lo que nos habla Dios. Dios nos habla de ir adelante en la verdad, siempre ser verdaderos en todo. Así que nosotros tenemos que estar pendientes de esto. Quiero nada más contarte de un ejemplo que viene aquí en esta lección acerca de un hombre y una mujer, unos esposos, donde se comprometieron a dar el total de la venta de un terreno para la obra de Dios, para la obra de Jesús. Y cuando ellos tuvieron el dinero en la mano, se sintieron con el deseo de sustraer un poco de ese dinero para quedárselo para ellos. Y yo me imagino que en el fondo pensaban, pues esto era de nosotros lo quisimos dar, pero nos vamos a quedar con algo. Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo, que todo lo ve, estuvo presente cuando ellos sustrajeron ese dinero. Y ¿sabes qué? Ellos no pudieron perseverar en esta tierra a causa de la falta de compromiso, a causa de la falta de palabra. Así que tenemos que reflexionar, hombre y mujer, que estás viendo esta lección. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Verdaderamente para ti tiene un valor la palabra? Y sabes una cosa, aquí también estaban ejemplificando que hace muchos años la palabra era algo importante. Antes no teníamos que hacer tantos contratos, no tenía que haber un notario de por medio, no tenía que haber testigos porque nuestra palabra valía. Y yo quiero contarte que una de las cosas que mi esposo enseña mucho a mis hijos, y te lo quiero contar como algo personal, pero que ha sido muy importante y tiene mucho que ver con la integridad. Él siempre les dice, nunca pueden poner en juego su palabra y su nombre. Siempre tiene que ser bien visto. Traten de hacer las cosas de la mejor manera posible para que su nombre no esté embarrado ni esté en boca de nadie, sino que todo el tiempo caminen en integridad. Y yo sé que esto lo podrá hacer mi esposo con sus hijos, pero yo sé que Dios es lo que nos quiere hablar acerca de este tema, de este principio, que nosotros siempre permanezcamos en una verdad, que la gente pueda ver en nosotros que somos rectos, que somos puros, que somos limpios, que nuestra palabra vale, que no necesitamos hacer un gran contrato. Si nosotros nos comprometemos a hacer algo, lo vamos a cumplir. Aquí vienen algunos ejemplos de corrupción. Y yo sí te los quiero dar porque te voy a decir, a veces creemos que hay ciertas cosas que hacemos que están bien, porque el mundo nos dice que están bien. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios nos regresa a estos principios de hablar la verdad. Y algunos ejemplos de corrupción que muestran aquí es, por ejemplo, que tú te comprometes con una persona a vivir toda la vida y ahora, ¿me entiendes? La palabra se retractan de ese compromiso del casamiento, del matrimonio, y hay muchísimos divorcios. Y ¿sabes qué? Esto habla muchísimo del compromiso que nosotros adquirimos cuando nos casamos con una persona, cuando entramos en este pacto matrimonial. Otro de los ejemplos de los que hablan aquí, por ejemplo, son estos contratistas que se comprometen a hacerte un trabajo con un precio y al final ni terminan el trabajo o muchas veces te piden más dinero de lo que dijeron que iban a gastar. Sabes que tenemos que estar bien atentos porque a veces en nuestra vida diaria, es decir, en nuestro diario vivir, no hay actos de integridad que nos respalden. Y esto es lo que Dios quiere, esto es a lo que Dios le agrada. Así que si tú has sentido que hay situaciones en tu vida que no has sido del todo íntegra o íntegro, sabes que pedirle perdón al Señor y que Él te lleve por esos caminos de verdad. Quiero mencionarte que ser íntegro implica muchos principios de vida. Ser íntegro es decir la verdad.
Ser íntegro es caminar en rectitud. Ser íntegro es llevar los principios de Dios. Ser íntegro es cumplir lo que Dios nos habla y ser obedientes a la voluntad de Dios. Eso es ser íntegro. Ser íntegro implica tantas cosas. Y como les decía en un principio, qué increíble que una persona pueda voltearte a ver y decir, de verdad, esta persona es íntegra, confía. Cuando tú eres íntegro, eres digno de confianza. La gente se puede acercar a ti, sabe que estás seguro cuando está hablando contigo, sabe que estás seguro cuando está haciendo tratos contigo, cuando hace negocios, cuando adquiere una amistad, una relación importante. Así que tratemos con todo el corazón de ser íntegros. Y aquí, como yo les hablaba que ser íntegro tiene que ver mucho con la palabra, hay un versículo muy específico que yo les quiero mencionar y está en Primera de Juan 2:4. Y fíjate lo que dice esta palabra. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo ya te había hablado acerca de la verdad, pero es importante que a veces veamos la palabra y veamos esta confirmación de lo importante que es ser verdaderos, andar en la verdad. A veces decimos, sí, conozco a Dios, amo a Dios, pero no caminamos en esa verdad que tenemos que caminar. Así que yo quiero decirte que aunque tú hayas escuchado tantas veces esta palabra de integridad, la integridad, la rectitud es un tema bíblico. Es algo que le agrada al Señor, es un principio de vida que le agrada a Dios y que quiere que nosotros caminemos en él. ¿Ok? La integridad nos va a llevar a la madurez, nos va a llevar a la excelencia como hijos de Dios a ti y a mí. Así que pues llegamos al final de todo esto y yo espero que de verdad pongas atención a este principio y que hagas una reflexión. Y hacer una reflexión es hacer una pausa en tu vida y decir, Dios, yo estoy caminando todos los días en integridad, en rectitud, ¿o en qué área de mi vida he batallado para ser íntegro? Y sabes que yo voy a darte ciertos ejemplos en donde tú y yo, porque no nada más eres tú, sino a veces yo también batallo o me tropiezo en tener estos aspectos de integridad. Fíjate lo que dice aquí. Cuando yo batallo en ser íntegro es porque a veces cedo al soborno, doy moches para hacer un negocio, no pago mis obligaciones, miento con facilidad, uso el dinero para controlar a mi cónyuge. No domino mis ojos frente a una persona atractiva. No pago lo justo a mis empleados. Mi boca insulta y maldice. Batallo con la inmoralidad sexual. No controlo la ira. Me enredo en chismes. Yo no sé si te sentiste a lo mejor aludido en alguno de los aspectos, pero bueno, esta lección no es para condenarnos, esta lección es para que se abra esa área en donde nosotros hemos estado batallando, para ponerla delante del Señor, para pedirle que nos ayude y que podamos ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Así que yo quisiera orar por todos ustedes, que pongamos este tema y este principio en oración para que Dios nos ayude en todas nuestras áreas. Y le vamos a decir así: Padre Celestial, venimos delante de ti en este momento para que tú nos ayudes a ser íntegros, a ser verdaderos como tú nos llamas a ser. Hoy te hablo para que tú entres en esa área de mi vida donde he batallado, donde no he podido ser recto, donde no he podido ser verdadero, esa área donde yo he caminado con respecto a una mentira, a una falsedad y no he caminado en la verdad de Cristo. Precioso Jesús, hoy ponemos todo esto delante de ti. Hoy venimos a pedirte tu ayuda, tu respaldo, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para que todos nosotros podamos entender que hay áreas y aspectos que todavía no caminamos en integridad. Ayúdanos a caminar en esta verdad.
ponnos y ábrenos los ojos para que podamos ver todo lo que hemos venido haciendo mal. Pero hoy declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy caminaremos en esa rectitud que tú nos has llamado. Caminaremos en integridad, que la integridad será un estilo de vida para cada uno de nosotros, que nunca nos apartaremos de la verdad de Cristo, que diremos que le amamos porque verdaderamente le obedecemos y caminamos en sus caminos. Hoy te doy gracias, Padre, por esto que tú estás poniendo en nuestros corazones, esto que estás poniendo de cambio y de transformación para que cada uno de nosotros podamos tomar acción sobre cada aspecto que no ha sido cumplido como tú quieras. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, les doy las gracias por escucharme en este tiempo. Espero que se conecten el próximo lunes a nuestra nueva lección de Casas de Vida. Saludos a todos.